Ya lo puse para grabarse. Bien, entonces, ya tengo la utilidad fiscal, insisto, yo se las puedo dar de manera directa o a través de un porcentaje aplicado a un concepto de ingresos nominales o ingresos acumulables. Ustedes tendrán que hacer valer la instrucción. Ya tengo entonces los dos datos para obtener el coeficiente de utilidad. Ingresos nominales y utilidad fiscal. El artículo 14 de la ley de ISR me dice, se calculará el coeficiente de utilidad de la siguiente manera. A la utilidad fiscal del ejercicio se dividirá los ingresos nominales del mismo ejercicio. Entonces, con los datos que tengo, pues utilidad fiscal entre ingresos nominales, voy a tener un coeficiente de utilidad. Utilidad fiscal entre ingresos nominales, coeficiente de utilidad es el resultado. Para efectos de pagos provisionales, necesito ese factor denominado coeficiente de utilidad hasta el 10 milésimo, es decir, 4 decimales. Décimo, centésimo, milésimo y 10 milésimo. ¿Cómo lo hago en Excel? Con la fórmula de truncar. Truncar, paréntesis, utilidad fiscal entre ingresos nominales, coma a 4 decimales y cierro paréntesis. Así me da el factor, en este caso 0.0556. Ahí está. Seguimos leyendo lo que nos dice la ley y dice, las personas morales que distribuyen anticipo, eso ya lo habíamos comentado, en mi ejemplo es una SA, es meramente mercantil, de acuerdo al Código de Comercio, en ese sentido no aplica la distribución de rendimientos para socios de las sociedades civiles o asociaciones civiles. En una SADCB no aplica, por lo tanto en este caso es 0. ¿Cuándo va a aplicar? Únicamente para sociedades civiles y asociaciones civiles. Si el caso práctico que estoy haciendo hubiera sido una SC, pues entonces a lo mejor sí les hubiera puesto un anticipo. Y el anticipo, pues yo le hubiera puesto 120,000, por ejemplo. El anticipo se sumaría a la utilidad fiscal. Y esta utilidad fiscal es la que tendría que dividir entre los ingresos nominales para obtener ese coeficiente de utilidad. Pero en este caso no lo es. Vamos a tratar de manejar SADCB para no complicarlos por el momento. Quiere decir que no va a haber anticipos. Pero ojo, yo los puedo confundir o tratar de confundir, ¿eh? Así que les quede claro que esos anticipos de socio solo aplican para SC y AC. Mi ejemplo es una SADCB, por eso es que no aplica ese anticipo. Me dice, ¿verdad? Esos anticipos o rendimientos de SC o AC se adicionarán a la utilidad fiscal. Por eso es que se los tendría que sumar. No es el caso, ¿verdad? Posteriormente, el tercer párrafo de la fracción 1 dice, tratándose del segundo ejercicio fiscal, esto también ya lo había comentado, pero bueno, lo retomo para que quede más claro todavía. Tratándose del del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá enero, que es el primer mes, febrero, que es el segundo mes, y marzo, que es el tercer mes del ejercicio. Y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio. ¿Qué quiere decir entonces? El primer ejercicio es 2019. En mi ejemplo, esta empresa se constituyó en 2019. El segundo ejercicio fiscal entonces va a ser 2020. En 2019,
Es esa declaración anual de 2019. ¿Cuándo presento los datos de mi declaración anual? ¿Verdad que hasta marzo de 2020, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y de acuerdo a la misma ley de ISR que nos decía el artículo 9, voy a presentar, dice, la declaración anual a más tardar en los 3 primeros meses del siguiente ejercicio al que se trate? Significa que hasta marzo de 2020, en este ejemplo, presentaré que la declaración anual de 2019. Oye, ¿me estás diciendo que en 2019 no tengo un coeficiente y en consecuencia no voy a hacer pagos provisionales? Aquí, precisamente, está el fundamento legal de lo que habíamos comentado también con otros fundamentos el cuatrimestre anterior, cuando preinscribíamos a una persona moral. Y yo les decía, vamos a utilizar el coeficiente de utilidad para efectos de no pagar impuestos sobre la renta en pagos provisionales durante el primer ejercicio. A diferencia que si utilizo la acumulación de ingresos, pues a lo mejor sí voy a tener que pagar ISR desde el primer año. Aquí está el fundamento. Oye, ¿por qué en 2019 no voy a tener un coeficiente por el cual voy a tener que pagar pagos provisionales? Porque el coeficiente de utilidad se calcula en mi declaración anual y en 2019 pues no he presentado ninguna declaración anual porque esta empresa no empezó en 2018, empezó en 2019. Ah, si hubiera empezado en 2018, seguramente en 2019 ya estuviera haciendo pagos provisionales porque ya hubiera hecho una declaración anual de 2018, pero no es el caso. Como esta empresa nació, se constituyó, empezó a tributar para efectos mercantiles y fiscales a partir de 2019, pues no hay un coeficiente porque no he presentado ninguna declaración anual. ¿Sí me explico? Sí, profe. De acuerdo. En 2020 presentaré entonces la declaración anual, aquí le voy a poner declaración anual 2019, ¿hasta cuándo? Hasta marzo del 2020 presentaré esa declaración anual de 2019 y me dice esa fracción tercera, perdón, párrafo tercero de la fracción 1 del artículo 14, me dice que voy a tener que hacer mi primer pago provisional correspondiente a los ingresos de enero, febrero, marzo, aquí dice, ¿verdad? Del mes primero, segundo y tercero, aquí lo dice, primero, segundo y tercer mes del ejercicio, hasta marzo. Voy a acumular entonces ingresos del primer mes, 100,000, ingresos del segundo mes, 200,000, ingresos del tercer mes, 150,000. Significa que tengo 100 más 200 más 150, 450,000. ¿Con qué coeficiente? Con el coeficiente que te dé de utilidad del primer ejercicio. ¿Cuál es el primer ejercicio? El 2019. Entonces, ¿qué coeficiente voy a tener que utilizar? Por 0.0556. Esa sería la mecánica hasta este momento para efectos del pago provisional de ISR. El primer pago provisional de ISR que tenga que hacer la persona moral. ¿Hasta en qué momento? Hasta marzo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hasta el marzo es cuando se presenta la declaración anual de 2019. Veámoslo de otra manera. ¿Cuándo es la fecha máxima para presentar la declaración anual de 2019? El 31 de marzo del 2020. ¿Cuándo es la fecha máxima para el pago provisional de marzo del 2020? El 17 de abril del 2000, perdón, de 2020, claro, 17 de abril del 2020. Esta es la fecha máxima para hacer el pago provisional de marzo de 2020. Al 17 de abril del 2020 ya tuve que haber presentado mi declaración anual, ¿verdad? Por eso es que la ley dice, aplicarás el coeficiente de utilidad de esa declaración anual
del 2019, a sabiendas de que lo tuviste que haber presentado a más tardar el 31 de marzo del 2020 y el pago provisional de marzo lo tienes que hacer el 10. Ya lo conoces, ya conoces ese coeficiente, por eso utilízalo para pagarme el ISR de marzo, acumulando el ingreso de febrero más el ingreso de enero más el propio ingreso de marzo. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Sí, profe. Felipe, ¿comentaste algo? No, profe, le iba a comentar que si lo podía volver a repetir esa parte, no lo entendí. Perdón. Claro. Ahí va otra vez. El tercer párrafo de la fracción primera del artículo 14 me dice, tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional que va a hacer esta persona moral va a comprender el mes 1, el mes 2 y el mes 3 del ejercicio. Significa que como es el segundo ejercicio fiscal que estamos hablando de 2020, va a comprender el ingreso de enero, más el ingreso de febrero, más el ingreso de marzo. ¿Cuánto suma? 450,000. Aquí está, 450,000. 450,000 en el mes de marzo, ya tengo un coeficiente de utilidad, porque mi declaración anual de 2019 me da el coeficiente de utilidad de 0.0556. Ya tengo un coeficiente. Me dice ese párrafo tercero de la fracción primera, se considerará el coeficiente de utilidad del primer ejercicio. ¿Cuál es el primer ejercicio? 2019. Quiere decir que a esos 450,000 de ingresos acumulables, que son de enero, febrero y marzo, le voy a aplicar el coeficiente de utilidad del primer ejercicio, 0.0556. Oye, ¿por qué? Porque en marzo de 2020 ya tuve que haber presentado la declaración anual de 2019. A más tardar, ¿cuándo lo tuve que haber presentado? El 31 de marzo del 2020. Oye, y el pago provisional de marzo 2020, es decir, de marzo del segundo ejercicio fiscal, ¿cuándo lo tengo que presentar? A más tardar el 17 de abril. Al 17 de abril, ¿verdad que tú ya conoces el coeficiente de utilidad que calculaste en tu declaración anual de 2019? Sí. Por eso es que ya tienes que aplicar ese coeficiente. ¿De acuerdo, David? Ok, profe, ok, ya la entendí. De Muchas acuerdo. gracias, profe. Los demás. Sí, Yolitzin. profe. Profe, ya quedó más claro. Sí. Correcto. Acopa. Acopa Bautista. Perdón, profe, es que mi micro casi no sigue. Sí, ¿Perdón? profesor. Es que no sé por qué no me abría el micro, pero Ok. sí estaba poniendo atención. Sí me quedó más claro. De acuerdo. Montserrat. Sí, profesor. De acuerdo. Los demás, bueno, pregúntenme si tienen dudas, por favor. Hasta ahí entiendo que vamos bien. Continuamos. Sí, profe. Dice el cuarto párrafo de la fracción primera, cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses sin que este ejercicio sea anterior a más de 5 años. Esto significa, vamos a suponer, una persona moral que está constituida desde 2015. En 2015 tuvo una utilidad fiscal y resulta que su coeficiente es 0.0152.
2016 también tuvo una utilidad fiscal y resulta que su coeficiente es 0.0526. Pero a partir de 2017 tiene pérdidas. Pérdida, pérdida, pura pérdida. 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta aquí lo voy a dejar. 2021. En marzo de 2021, cuando presenta su declaración anual de 2020, ¿verdad? Se da cuenta que hay pérdida. En marzo de 2021, ¿cuál va a ser el coeficiente de utilidad que va a tener que utilizar para efectos de los pagos provisionales? Es lo que me dice este cuarto párrafo. Cuando en el último ejercicio no resulte, pues no resultó, ¿verdad? No resultó coeficiente de utilidad en 2020, ahí cumple con esto que me está diciendo la ley. Se aplicará el correspondiente, ¿qué correspondiente? El coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese coeficiente de ese año sea anterior a 5 años. Okay. En Sería el 2000, de 2019 el que se aplicaría, ¿no? ahí voy. En marzo de 2021 el coeficiente de utilidad es una incógnita. Me voy para atrás. Primer año 2020 no hay coeficiente. Segundo año 2019 para atrás no hay coeficiente. Tercer año 2018 para atrás no hay coeficiente. Cuarto año 2017 para atrás no hay coeficiente. Quinto año 2016 sí hay coeficiente. Entonces voy a utilizar este. Oye, vamos a suponer que tampoco había coeficiente. 2015 ya es 6 años. Es anterior a 5 años, que es lo que me está diciendo aquí. Por lo tanto, el coeficiente que voy a utilizar para 2021 va a ser 0.00. Porque la ley me está diciendo, si es anterior a 5 años, no aplica. Así me lo dice, que no tiene que ser anterior en más de 5 años. Aquí me lo dice. Como 2016 en mi ejemplo, ¿verdad? Si había coeficiente de utilidad, ese voy a aplicar en marzo del 2021. Ojo, otra variante. Vamos a suponer que esa empresa, hasta aquí sí vamos bien. ¿Sí me explico con eso? Sí, profe. Vamos a suponer que la empresa empezó en 2016, pero le voy a poner mes, en agosto del 2016 se constituye. Quiere decir que cuando presenté mi anual en marzo del 2017, pues solamente fue por agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Es lo que me dice aquí. Se aplicará el correspondiente al último ejercicio. ¿Es de 12 meses este año, 2016? No, ¿verdad? ¿Es de 12 meses? No, solamente de 5. Oye, pero es el único coeficiente que tengo a 5 años atrás, en 2021. ¿Voy a tener que aplicar ese coeficiente? Va a ser 0. Oye, pero aquí tengo .0526, sí. Pero ese coeficiente lo obtuviste por una declaración anual que comprende únicamente 5. ¿Y qué me dice la ley? De un ejercicio, el último ejercicio de 12 meses. No me dice de 11, no me dice menor a 12, no me dice de 10, no, de 12 meses. En ese entendido, tampoco voy a hacer pagos provisionales en 2021. ¿Sí me explico? Sí, profe. Profe, una pregunta. El de los 12 meses tiene que cumplir hasta el último día del último mes. O sea, Sí, 12 comprende. meses completos, así es. Ok. 12 meses completos.
Normalmente en la práctica lo que yo he visto es, oye, me constituí el 10 de enero. Bueno, yo, para efectos de ser un poco más benévolo con la autoridad, lo tomaría como 12 meses. Pero si ya me constituí el 5 o 6 de febrero, ahí sí no, porque enero es un mes total que no estaba tributando. ¿De acuerdo? En la práctica yo así lo hago. O sea, si me constituye el 30 de enero, considéralo como año completo. Porque empezaste a tributar desde el mes de enero, sí, casi el último día, pero prácticamente en enero. Así considéralo como año completo. Eso yo hago en la práctica. Para hacer, insisto, pues no tratarle de ver tanto la cara. Porque aquí, por supuesto que lo podría refutar, ¿verdad? Porque aquí dice último ejercicio de 12 meses. 12 meses significa que son mínimo 365 días. Pero bueno, vamos a ser un poco conservador. Y si me di de alta el 30 de enero, también lo considero como 12 meses. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, entonces en este ejemplo primero vamos a utilizar el coeficiente del 2016. En este caso. No va a haber de estos, por supuesto, pero sí tienen que saberlo. Podrá venir alguna pregunta por ahí. Entonces, considérenlo para que lo entiendan y lo razonen. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Comentario? Ninguna. Bien, vamos a la siguiente fracción. La fracción 2 del artículo 14. Entonces ya tenemos el coeficiente, ya sabemos el ingreso nominal, el ingreso acumulable, el ajuste anual por inflación acumulable. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice la fracción 2, la utilidad fiscal, el término, la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda con... Ya obtuvimos el coeficiente. Ya sabemos cuál es el coeficiente de 2019. Ese coeficiente lo voy a multiplicar por los ingresos nominales desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes para obtener una utilidad fiscal. Ah, ok. Quiere decir que mis pagos provisionales de 2020 van a empezar en marzo, siendo que en 2019 fue mi primer ejercicio fiscal. Van a empezar en marzo y voy a tener que acumular los ingresos de enero, más los ingresos de febrero, más los ingresos de marzo. Aquí tengo 17, 3, 18, 800. A esos ingresos nominales, dice la fracción segunda, a estos ingresos nominales, multiplícalo por el coeficiente de utilidad del ejercicio 2019. ¿Cuál? 0.0556. Multiplico entonces ingresos nominales acumulables por el coeficiente de utilidad, me da una utilidad fiscal estimada. Yo le puse utilidad estimada acumulada. Pero la ley aquí lo menciona como utilidad fiscal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. De acuerdo. Ya multiplicamos los ingresos nominales acumulables por el coeficiente de utilidad para tener una utilidad fiscal estimada. Seguimos leyendo. El inciso A de esa fracción 2. Puedo disminuir a esa utilidad fiscal que acabo de obtener algunos de estos conceptos.
Me lo dice el inciso A, B y C de la fracción 2 del artículo 14. Lo primero que puedo disminuir, el monto de la PTU pagada en el mismo ejercicio, de acuerdo al 123 constitucional, el citado monto de la PTU, ¿cómo lo voy a disminuir? Dice, se deberá disminuir en partes iguales en los pagos provisionales a partir del mes de mayo y hasta diciembre del ejercicio fiscal. La disminución de esa PTU se realizará en los pagos provisionales de manera acumulativa y el monto que se disminuya será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente de conformidad a lo previsto en el artículo 26 en la fracción 26 del artículo 28 de esta ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dos puntos importantes. Partes iguales y de manera acumulativa. Efectos prácticos y entender ese párrafo, este inciso 2 de la fracción segunda. Una vez teniendo estos datos, yo les voy a decir, calcula la PTU de ese ejercicio. Muy fácil. A la utilidad fiscal lo multiplicas por el 10% y esa es la PTU que tienes que pagar en el siguiente año. Dice la Ley Federal del Trabajo, la PTU se tiene que pagar a más tardar 60 días posteriores a la presentación de tu declaración anual. ¿Cuál es la fecha límite de la declaración anual? El 31 de marzo del siguiente ejercicio al que se trate. La de 2019, mi declaración anual lo presenté el 31 de marzo. La PTU la tengo que pagar a más tardar 60 días posteriores, que se asume que son hasta el 30-31 de mayo. Lo tengo que pagar. Una vez que haya pagado esa PTU, lo voy a poder disminuir de mis pagos provisionales, de esa utilidad fiscal, a partir de mayo, no en marzo. ¿Por qué? Porque no he pagado la PTU en marzo. No en abril, porque no he pagado la PTU en abril. La Ley Federal del Trabajo me dice hasta el 30-31 de mayo. En mayo es cuando ya la pagué. Y dice esta fracción, de manera igualitaria, por partes iguales, y acumulando esa parte proporcional. ¿Cuánto pagué de PTU? 855,000. De manera proporcional, de mayo a diciembre, ¿cuántos meses hay? 8, ¿verdad? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 meses. Dividiré entonces la PTU que me está resultando entre 8 y eso es de manera igualitaria, de manera equitativa, de manera proporcional. Cada mes voy a estar restando a mi utilidad fiscal 106,000, pero también me dice de manera acumulativa. ¿Qué significa? Que en mayo pues voy a poder restar a mi utilidad fiscal la PTU entre 8, es decir, 106,939. Ahí está. En junio, ¿cuánto voy a poder restar? También 106,000, pero me dice acumulativa. ¿Qué voy a acumular? Lo de junio más lo de mayo. Por eso yo lo que hago es multiplicar por 2. Y en julio, ¿qué voy a poder restar? Los mismos 106,939, pero como es acumulativo, pues más lo de mayo, más lo de junio, que son 320,817. Por eso lo que hago es esto por 3, y así me la llevo. En agosto, 106,000 por 4. En septiembre, 106,000 por 5. En octubre por 6, en noviembre por 7 y en diciembre por 8. De tal forma que en diciembre llega el importe total que pagué. 855,855,000. ¿Queda claro?
¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, pero a esos 106,000 que vamos acumulando, ¿es para nosotros o se paga? Eso es lo que no entendí. Ahorita voy allá. Nada más que quiero por ahora que entendamos el procedimiento. ¿Cómo voy a ir restando de mi utilidad fiscal que había determinado en su momento? Le voy a poder restar la PTU pagada, pero de manera proporcional y acumulándolo, como me dice ese inciso A de la fracción segunda del artículo 14. Si entendemos este procedimiento, Pues cada mes se le va restando la cantidad, ¿no? Y se le va acumulando la misma. es correcto. ¿Qué cantidad? 106,000. Aquí sumo 106,939 más esto. Y en julio, ¿qué voy a sumar? 106,939 más 106,939 de junio más 106,939 de mayo, 320,000. Y en agosto hago lo mismo. 106,000 de agosto más 106,000 de junio más 106,000 de junio más 106,000 de mayo me da 420. Por eso lo que les digo es muy fácil. Multiplico 106,000 de mayo por 4. Así ya estoy acumulando todo. ¿Sí me explico con ese procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Y así me la llevo hasta diciembre. Al final tiene que cuadrar. Lo que van a restar a su utilidad fiscal va a ser exactamente lo mismo que fue la PTU originada del 2019. No puede ser más en este sentido. No puede ser más. Oye, ¿puede ser menos? Bueno, aquí ya lo complicaríamos. Si ustedes me quieren preguntar eso. ¿Puede ser menos? Sí puede ser menos. Porque en la práctica, ¿qué sucede en la realidad? Digo, no los quiero confundir, pero es lo que sucede en la realidad. Tengo que pagar, de acuerdo a mi declaración anual, 855,000. ¿A cuántos empleados? No, pues a 30. Pero resulta que de esos 30, 10 ya no están en la empresa. Trabajaron más de 60 días, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto les corresponde la PTU. Pero ya no están y ya no los puedo localizar. Les mandé un correo que me digan a qué cuenta quieren que les deposite la PTU, porque esa es mi obligación como patrón. Pero no me contestan. Y en ese sentido, pues no se los deposité. Es decir, que de la PTU pagada, esos 850, realmente solo pagué 750,000. Me faltó por pagar, PTU por pagar, esto. Y la PTU pagada fue, pues, 750,000. Esto sería lo que tendríamos que prorratear. Esto, 750,000. Esto sería lo que iría aquí, 750,000 entre 8, y así me iría de manera acumulativa. El mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Pero no es el caso. Se los platico porque así sucede en la vida real. Esto suele suceder muy a menudo. Por eso aquí la autoridad es muy clara. El monto de la PTU dice pagada, ¿verdad? No me dice pendiente de pago o PTU por... No, me dice efectivamente pagada. ¿De acuerdo? Ok, ok, profe. Lo que sí puede suceder es que yo les diga, determina la PTU y esa PTU que tú determines, el 80% está pagada. Obviamente, por obvia razón, el 80% está pendiente de pago. ¿Qué van a hacer? Pues esto por punto 20, esto por menos esto, y esto es lo que van a tener que prorratear. Está interesante el cálculo. Hay que hacerlo de esta forma porque así sucede en la realidad. Si yo se los pongo como los libros lo marcan, de muy facilito, pues no tiene caso. Lo que quiero es que ustedes cuando vayan a trabajar o los que ya están trabajando y puedan aplicar esto o vayan a aplicar esto, tengan noción de cómo llevarlo a cabo. Esa es mi intención. A mí nunca me enseñaron de esta forma, pero me hubiera gustado.
Porque al principio, cuando yo empezaba a trabajar en un despacho, ¿qué me hacían hacer? Toda la talacha, que es normal, lo tenemos que hacer. Pero también me mandaban a comprar Coca-Cola, torta de cochinita. Y es parte del crecimiento. Pero si tú le muestras a tu jefe que sabes hacer esto, créeme que al otro que no lo sabe es al que le van a mandar a comprar cochinita porque tú lo puedes ayudar a ser más eficiente en su trabajo. Esa es mi intención. Pero bueno, una vez que ya tenga ese procedimiento de la PTU, ¿para qué me sirve? Me preguntaba Fernández. Eso se lo puedo disminuir a mi utilidad fiscal. Y si disminuyo mi utilidad fiscal, pues ¿qué va a pasar? Mi base para efectos del pago del impuesto va a ser menor y en consecuencia el pago provisional de ISR que determine, pues también va a ser menor. Oye, resulta que tuve una PTU pagada en el ejercicio por la totalidad, pero mi contador no lo aplicó. Miren cuánto me está dando de PTU, de ISR, perdón, a lo último, 4,118. A que si lo hubiera aplicado, no iba a pagar nada. Y tengo la opción de aplicarlo, sí, la ley te lo permite. Como por qué no utilizar eso que me permite la autoridad. ¿De acuerdo? No sé si con esto respondo a tu pregunta, Fernández. Sí, profe. Entonces, en el caso de esto, ¿sirve para la disminución del pago de impuesto? Claro, claro. Es una reducción. Aquí me lo dice, ¿verdad? Se disminuirán ¿a qué? A tu utilidad fiscal que la PTU pagada, hasta ahora el inciso A, es lo que me permite hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí me quedó claro ahora sí. Es que esa era mi duda porque dije, bueno, se disminuye, pero ¿y a qué se le aplica al final? Si disminuye tu base, disminuye tu impuesto. Definitivamente. Los demás, hasta aquí vamos claros. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Profe, ay, una preguntita. Entonces, ¿será? Ay, es que no, bueno, me perdí en la parte final donde estaba explicando a qué se le aplicaba. Ah, ok. Dice, se va a disminuir, ¿de qué vas a disminuir? De tu utilidad fiscal. La utilidad fiscal prácticamente va a ser la base para yo determinar un pago provisional de ISR. Pero como le voy a disminuir esa PTU pagada, perdón, pero están construyendo aquí, por eso suena mucho. No se preocupe, profe. Esa disminución de la PTU pagada me va, valga la redundancia, a disminuir mi utilidad fiscal, considerando que la utilidad fiscal es la base para efectos del cálculo del pago provisional. En ese sentido, a utilidad fiscal menor, pago provisional menor. A utilidad fiscal mayor, pago provisional mayor. Si yo le puedo disminuir la PTU a mi utilidad fiscal, seguramente me ahorraré unos pesos al momento de determinar el pago provisional de ISR. ¿Sí me explico? Ah, ok, ok. Sí, 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 profe. De acuerdo. Gracias. No, de qué. Profe, Ande. ¿y por qué nos conviene reducir ese impuesto ya que de provisión, si de todos modos lo debemos de pagar? Ah, porque aquí está, mira, te lo voy a mostrar. La ley me dice en ese inciso A, ¿verdad? De la fracción segunda del artículo 14, que le puedo disminuir a esta utilidad, lo voy a pintar hasta aquí, a esta utilidad le voy a poder disminuir hasta ahorita que vemos de la
de la fracción, del inciso A de la fracción 2, esta PTU pagado. Vamos a suponer que le hice caso omiso de eso que me dice la ley. Tenía una PTU pagada, pero no lo quise disminuir. Observa cuánto me está dando en este número. 886,000. Esa es mi utilidad. Sobre eso tendría que pagar ISR, que si te fijas aquí, no tendría que pagar nada hasta este mes de mayo. Nada tendría que pagar de ISR. Pero no apliqué la PTU porque no quise, porque se me olvidó, porque simplemente no lo sé, ¿no? Le pongo 0. A no pagar nada, ahora tengo que pagar 4,118. Observa, ni en mayo, ni en junio, ni en julio tenía que pagar ISR si hubiera aplicado la PTU, pero por desconocimiento no lo hice. Ahora tengo que pagar en mayo 4,000, en junio 4,000 y en junio 6,000. Es decir, estoy pagando de más 15,000. ¿Tú crees que el contribuyente, que es tu cliente, quiere pagar esos 15,000 o prefiere no pagar esos 15,000? Ángel. Pues prefiero no pagar. Ya esa era mi duda de por qué, o sea, cuál era la función, finalidad, ¿cómo se diría? Sí, definitivamente la finalidad, el fin último para realizar esta reducción a la utilidad fiscal. Lo entiendo. Esa es la finalidad. ¿De acuerdo? Gracias, profe. ¿Hasta ahí ya queda un poco más claro para todos? Sí, profe. Sí, profesor. profe. Profesor, Ándale. bueno, eso no es algo relacionado al tema que estamos viendo, pero los maestros que siguen después de su clase enviaron un comunicado de que no podrán asistir, debido a que hay una actividad programada, no sé si usted sabe, que es para los docentes, que conmemora el Día de los Docentes. Sí, el día de hoy Ajá. no recuerdo a qué hora. Sí, es a las 10:40, de hecho ya se pasó. Nada más por si no lo sabía. Felicidades, Sí. profe. Feliz día. Gracias. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día, profe. Gracias. Sí, te agradezco, compa. Sí lo sabía. La verdad es que yo soy muy antisocial, así que normalmente no voy a ningún evento. Y bueno, nada más déjenme terminar para ya dejarlos ir. Y lo que sí es que mientras estemos en clases en línea, seguramente van a escuchar este tipo de ruidos. No siempre, a lo mejor solo esta semana, porque están haciendo una remodelación aquí en su casa. Entonces, discúlpenme por ello. Pero bueno, vamos a terminar rapidito este tema que quería ver. Solamente voy a terminar el inciso B y el inciso C de esta fracción segunda del artículo 14 y ya los dejo ahí. Bien. Entonces, continuando con ese inciso A de la fracción segunda del artículo 14, el segundo párrafo de ese inciso me dice, oye, esa PTU, cuidado, porque si es mayor a tu utilidad fiscal, únicamente vas a poder disminuirla hasta por el monto de tu utilidad fiscal. ¿Qué significa? Vamos a suponer que mi utilidad fiscal en mayo hubiera sido 98,000. No puedo disminuir 106,000. Únicamente me va a permitir la autoridad disminuir hasta Oye, ¿y los otros? ¿Y la diferencia? ¿Con dónde queda? Simplemente se pierde. No puedes tener un saldo a favor. ¿Sí me explico? No, profe. No me explica. No, profe. Ok, Disculpe. vean cómo lo tengo inicialmente. Tengo una utilidad fiscal de 993,000. Hasta ahí estamos bien. Sí, profe.
¿Cuánto reduje? Me permite la ley reducir de PTU pagada. Me permite reducir, en este caso, la parte proporcional de esos 8 meses, que son 106,000 pesos. ¿Lo puedo deducir? ¿Lo puedo reducir? Sí. ¿Por qué? Porque este importe de 106,000 no supera el importe de mi utilidad fiscal. Es decir, está por debajo. Lo puedo reducir en su totalidad. No hay ningún problema. Pero este segundo párrafo me dice, oye, ten cuidado, porque si esa PTU supera tu utilidad fiscal, únicamente lo vas a poder reducir hasta por el monto de, no más, hasta por el monto de tu utilidad fiscal. Por eso yo ponía el ejemplo. Voy a mover aquí la utilidad para que lo veamos. Le voy a poner 98,000 pesos de utilidad fiscal. ¿Y cuánto tengo de PTU? 106,000. Dice la ley, solamente puedes reducir hasta el monto de tu utilidad fiscal. ¿Cuánto? 98. Oye, ¿y mi diferencia? Simplemente se pierde. Ok. Sí, entonces pasa lo mismo con el ejercicio de junio, ¿no? Exacto. Sí, claro, aquí se modificaría todo. Digo, nada más lo hice con el mes de mayo, pero seguramente aquí mi utilidad, vamos a suponer, que son 150,000. Yo tengo para poder restar a mi utilidad fiscal hasta de PTU pagada, ¿cuánto es? 106,939, 106,900 por 2, tengo 213,000. No, tú solamente vas a poder disminuir 150,000. ¿Sí me explico? Sí, profe. Oiga, profe, Dime. ¿se puede hacer meses o en ciertos meses? ¿Perdón? ¿Se puede realizar esa reducción en todos los meses o en los meses en específico? Solo a partir de mayo a diciembre. Mayo a diciembre. Únicamente de mayo a diciembre. ¿Cuál es la lógica de la autoridad? ¿Cuándo pagas la PTU? En mayo. En abril no lo has pagado. Por lo tanto, es una PTU por pagar. En marzo no lo has pagado. Por lo tanto, es una PTU por pagar. Y recuerda lo que dice la ley. La PTU dice pagada. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Bien. Hasta ahí con la PTU. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, todo claro. No, profe. Perfecto. ¿Sí me escuchan a partir del, a pesar del ruido? Sí, profe, se escucha más su voz que el Sí, de la profe. máquina. Perfecto, qué bueno. Gracias. Sí se escucha, profe. Gracias. Excelente. Siguiente inciso. O sea, otra disminución a mi utilidad fiscal. ¿Qué también puedo disminuir? Ya vimos que la PTU pagada. Pero me permite la autoridad todavía disminuir otros conceptos a esa utilidad fiscal con tal de que mi utilidad fiscal disminuya y todavía mi pago provisional de ICR sea menor. Me permite. Oye, entonces esto se puede considerar como una estrategia fiscal. Claro, es una estrategia fiscal y totalmente legal. Solamente tienes que conocer la ley. Siguiente inciso de la fracción 2. Las personas morales que distribuyan anticipos, en este caso no va a aplicar, ¿verdad? Porque somos una SADCB, en mi ejemplo, pero si fuera sido una SC o una AC, dice que le puede disminuir a la utilidad fiscal esos anticipos o rendimientos. Por eso yo lo tengo aquí como concepto. Pero como esto es una SADCB, no aplica. Por eso aquí yo lo tengo como 0, ¿verdad? 0, 0, 0, 0. En todos van a ser. ¿De acuerdo? Pero se puede reducir.
Inclusive aquí está la fórmula, miren, menos utilidad fiscal, menos anticipo, menos PTU pagada. Y el siguiente inciso de esta fracción segunda del artículo, también todavía me puedo disminuir más conceptos, sí. ¿Qué otro concepto, ley? La pérdida fiscal de ejercicios anteriores. En este caso, pues tampoco aplica porque acaba de nacer la empresa en 2019, pero si hubiera sido el caso que esta empresa ya hubiera existido desde 2016 y en 2016, 17 y 18 tenía pérdidas y me siguen quedando algunos saldos de esas pérdidas, lo puedo restar, esa pérdida actualizada, que no lo quiero poner porque después es otro tema, el actualización de pérdidas, cómo se actualizan las pérdidas de un ejercicio a otro, es un tema aparte, lo veremos en su momento. Lo puedo restar a mi utilidad fiscal para efectos de que mi base todavía sea mucho menor. Les voy a mostrar un ejemplo. Por aquí tengo una empresa que tiene algo similar. Eso es lo que me gusta de esto de lo virtual. Yo les puedo mostrar empresas. ¿Verdad que sí, profe? Miren, no, esto es amortización. Esto. Profe, Adelante, dime. entonces si tiene pérdidas, o sea, digamos acumuladas por 2 años, se juntan, se hacen la suma de las dos. Es correcto. Y lo puedes disminuir a esa utilidad fiscal. Ah, ok. Ya veremos cómo, pero así como me lo menciona la ley, así se entiende. Obviamente tiene un tratamiento, pero estrictamente como tú me lo estás mencionando, es totalmente factible. Veamos esto. ¿No? Tengo una utilidad fiscal, aquí está. Ya lo multipliqué por el coeficiente, eso es algo real, de una empresa real que tengo. Ya multipliqué mis ingresos nominales por mi coeficiente, me da una utilidad. No tuvo PTU, pues no hay nada, ¿verdad? Le puedo restar mis pérdidas de ejercicios anteriores, aquí está, de tal manera que mi base de 244 pase a 225,000. Si ustedes se fijan, ¿a partir de qué mes estoy aplicando esa pérdida de marzo? ¿Por qué? Porque en ese mes presenté mi declaración anual. No es como la PTU, que lo tengo que pagar hasta mayo. La pérdida, ¿en qué momento surge? A partir de que se presenta la declaración anual. Por eso es que lo puedo aplicar desde el mes de marzo. No lo apliqué en enero y febrero, porque no había presentado una declaración anual. Lo apliqué hasta el mes de marzo. De tal manera que mi utilidad fiscal se reduce en 19,490 pesos y me da una base para efectos del impuesto de 225,000. Me lo permite la ley y es totalmente legal. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera aplicado? En vez de este importe que tengo que pagar, me hubiera dado, en vez de 67,000, me hubiera dado 73,000 pesos. Pues le estoy ahorrando al contribuyente, ¿no? Casi 7,000, 6,000, 7,000 pesos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Correcto. Una vez que haya restado esos tres incisos de la fracción segunda, me vaya a dar una utilidad estimada, utilidad fiscal ajustada. ¿Por qué? Porque ya le reduje lo que me permite la ley, la PTU, las pérdidas y los rendimientos o anticipos de socios. En vez de tener una base para efectos del pago provisional de ISR de 993,000, tengo una base de 886,000. Pues está mejor, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esa base? Me voy otra vez a la ley. Fracción tercera y hasta ahí me voy a quedar. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción anterior, o sea, en esto.
una vez aplicadas esas restas. Quiere decir que a esta utilidad fiscal lo multiplicaré por la tasa del 30% que corresponde de acuerdo al artículo 9 de esta ley de ISR para personas morales, multiplico y ahora me da un ISR acumulado de 265,929 pesos. Oye, ¿qué hubiera pasado si no hubiera restado la PTU? Ah, pues tu utilidad fiscal iba a ser los 993,000, multiplícalo por el 30% y en vez de pagar 265,000, ibas a pagar 298,000 pesos. ¿Qué es más? ¿298? ¿O qué va a querer más el contribuyente, tu cliente? ¿Que lo hagas pagar 298,000 o que lo hagas pagar 265,000? No, pues menos. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí sobra para el Chesco. Pues es algo, ¿no? Definitivamente. Pues hasta ahí lo voy a dejar. Ahí chequen ustedes la presentación. Si le tomaron fotos igual. Vincúlenlo, porque ¿de dónde estamos sacando todo esto? Del artículo 14. No he avanzado más que en su fracción primera, segunda y tercera. Ahí sale el procedimiento para hacer este cálculo de pago provisional. Me voy a quedar en la fracción tercera porque ahí todavía queda algo para poder acreditar. Y posteriormente todavía voy a poder restar otras cantidades para disminuir ese pago provisional de 265. Lo puedo disminuir todavía más. Oye, pues no, que la autoridad quiere que pague, sí. Pero también recuerda que tienen que cuidar tus derechos humanos. Y así como pagador de impuestos, pues también tienes beneficios. No es un estímulo fiscal, solamente es un beneficio que te otorga la ley. Si la conocemos. Posteriormente, por supuesto que esto ¿a dónde lo voy a llevar? Pues al SAT, ¿verdad? Porque tengo que presentar mi declaración de pago provisional. Se los puedo mostrar. Que eso ya va a ser lo último que vamos a ver. Digo, con respecto a pago provisional. Yo tengo que declarar impuestos. Aquí está, de septiembre le voy a dar. Le voy a poner únicamente ISR de personas morales, que es lo que estamos viendo. Le voy a dar a aceptar. Obviamente no lo voy a mandar, ¿verdad? Nomás para que lo vean. Y aquí van a aparecer esos conceptos que estamos viendo de acuerdo a la ley. Ingresos nominales de meses, suma de ingresos nominales de ejercicios de meses anteriores del ejercicio. Es decir, estoy en septiembre, dime cuánto tienes de enero a agosto. Ah, esto. Ingresos nominales del mes. Ah, ok, tuve 100,000. Coeficiente de utilidad 0.0556. Ya me da la utilidad fiscal para pago provisional. ¿Le puede restar la PTU? Aquí está, miren. Aquí me lo dice. El monto de la PTU, lo que me dice la ley, ¿verdad? Pagadas en el mismo ejercicio. Le puede restar lo mismo que dice la ley. El monto de lo mismo que estamos viendo. También le puede restar las pérdidas. Lo mismo que estamos viendo. Ahí está. ¿Qué te va a dar? Pues tu impuesto multiplicado por la tasa del 30% es 2,647. Ahí está el llenado de la declaración. Todavía faltan algunos conceptos que tenemos que ver. Pero de entrada, ahí están los primeros que ya hemos visto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Objeciones? Que me digan, estás loco, estás mal, lo que sea. Pero ninguna que se me ocurra ahorita.
Profe, ¿y más o menos esto en qué área se aplica? Porque, por ejemplo, es parte de la contabilidad, pero ¿en qué área? Pues en impuestos, en declaraciones, en lo fiscal. En lo fiscal, no, no tanto. Un fiscalista se va a abocar más a la ley y te va a dar consejos, te va a decir lo que tienes que hacer. Pero esto prácticamente lo va a hacer un contador que hace la contabilidad y las declaraciones de impuestos. Lo tiene que saber un contador. Tú que vas a trabajar en un despacho, seguramente lo tienes que saber. Si no lo sabes, bueno, lo vas a ir aprendiendo, pero es parte de tu trabajo, lo que vas a tener que ir haciendo. ¿De acuerdo? No lo sabes, te harás sentirá por la cochinita. Exacto, sí. Te digo, yo al principio iba definitivamente por la coca, por Es los lo que se tacos, conoce como el famoso mensajero, ¿no? sí, por los tacos de carnitas allá a la pulga, por ahí iba, definitivamente. Pero bueno, es parte del crecimiento profesional. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay ninguna? Lo vamos a dejar hasta aquí. De momento no, profe. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar lista. A Copa Bautista. Presente. Gracias. Breck Jiménez. Presente. Gracias. Kamal Hernández. Presente, profesor. Gracias. Senko Wo. Presente. Gracias. Senmai. Presente. Chable López. Presente. ¿Está? Presente. Presente. Sí, gracias, gracias. Contreras García. Presente. A ver, Contreras, alza tu mano. Pon la manita, Contreras. Contreras. Ya, gracias. Contreras Mayen. Presente. Gracias. Díaz González. Presente. Barza Salazar. Presente. Fernández Paul. Presente, profe. Gracias. Gutiérrez Záragos. Presente, presente. Gracias. Hernández Antonio. Presente, profe. Gracias. Jiménez No. Presente, profesor. Gracias. Loesa Paul. Presente, profe. López Gómez. Presente. Martínez May. Presente. Matías García. Presente. Melchi Campos. No está. Méndez Mena. Presente. Gracias. Nadal Morales. Presente. Gracias. Pech Pérez. Presente. Ramírez Notario. Presente. Rubalcaba Romero. Presente. Tello Ceballos. Presente, profesor. Gracias. Sec Figueroa. Presente. Gracias. Valle Itzincap. Presente. Gracias. Villarreal Sánchez. Presente. Gracias. Ojo, esta semana seguramente, ya sea mañana o pasado, no lo sé, puede haber alguna evaluación como la de la semana pasada. Tengan cuidado, porque cuando hablamos de ingresos nominales, como ustedes lo leyeron en el 16, 17 y 18 de la ley de ISR, pues es un término general. Pero díganme ustedes, si yo vendo gatos muertos
y me dedico a la enajenación de estos y con esto obtengo ingresos y en consecuencia tengo una utilidad. ¿Es un ingreso nominal acumulable para efectos de ICR? ¿Sí o no y por qué? Sec Figueroa, respóndeme. Sec Figueroa Jimena, respóndeme. Yo vendo gatos muertos. Me dedico a vender este tipo de productos de animales. Alguien me los compra, no sé para qué, pero lo necesita y yo se lo vendo. Yo tengo un costo porque a lo mejor lo compro allá en la perrera o en donde sea, donde se les mueren sus animalitos. Yo se los compro a X costo y después se lo vendo a mi cliente que lo necesita, no sé para qué. Le facturo. ¿Es un ingreso acumulable para efectos de ICR o es un ingreso no objeto o es un ingreso exento? Dime. No, la verdad no sé, profe. Bueno, pues este tipo de preguntas, a manera de ejemplos, son los que van a venir en su examen. Así que lean bien, identifiquen bien y sobre todo, investiguen esto que estamos platicando. Porque esto está fácil, viene en la ley, pero en la vida real se presentan muchos escenarios. Y eso es lo que les voy a poner en el examen. Es decir, que está más fácil en la ley que interpretarlo físicamente como tal en el ámbito laboral. Entonces, profe, ¿cuál sería la respuesta de los gatos muertos? Claro, si yo estoy teniendo una utilidad y estoy vendiendo, y a eso me dedico, esa es mi actividad preponderante, pues es un ingreso acumulable y tengo que pagar ISR. Oye, pero es algo ilegal. No es ilegal vender animales. Mientras tenga los permisos necesarios, a lo mejor de salubridad, lo puedo llevar a cabo. Ilegal sería vender armas, por ejemplo. Eso sí, pero estoy haciendo actos totalmente lícitos. Y en consecuencia, para efectos fiscales, es un ingreso nominal acumulable, por lo cual tengo que pagar el ISR correspondiente. Jala de ahí. Profe, una pregunta. Es que dijo que la semana pasada hubo una evaluación. Yo no sé si no la hizo, no me acuerdo de la hice. ¿Cuál? ¿El cuestionario? Creo, no sé, no me acuerdo. A ver, creo que no, ¿eh? ¿Cuál es tu apellido? Hernández Quintana. Lo hiciste. ¿Anda? Sí, sí lo hiciste. Es que no me acuerdo haberlo hecho. Sí, sí lo hiciste. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntarme algo? Profe, de hecho lo que comentaba lo de los gatos, o sea, hay negocios o hay mercados, hay grupos de mercados donde, como pasa en China, ¿no? Se venden. O sea, no es ilegal, pero aún así se venden y tienen que cumplir con las normas de Sí, de salubridad. sanidad, de salubridad, claro. A lo mejor vende el gato muerto para los chamanes ahí de Veracruz. Pues es un acto legal, Es ¿no? para un frito, profe. Puede ser, Para ¿no? tacos. También para McDonald's. Puede ser. Pero bueno, ese es un ejemplo de varios que puedo ir inmiscuyendo en esas evaluaciones que vamos a estar haciendo. Así que utilicen su lógica con base a lo que leen, con base a lo que investigan. Utilicen su lógica. Eso es importante. Bueno, pues los dejo. Nos vemos mañana. Samuel, adelante. Solo era para decirle que la compañera Monse, falló su internet y la sacó de la reunión, profe. Pero sí estaba. De todas maneras lo reviso en la lista que me da Teams. Ok, Sí. gracias. Gracias. Nos vemos. Ahí saca el pastel, profe. ¿Eso deberían de invitarme?
Para el jueves, profe. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es para el día del estudiante. Es cierto. Ya pasó el día del estudiante. Para el próximo año, profe, en la licenciatura. Que quiere festejo atrasado, dice David, profe. Pasa. No se tiene que olvidar las costumbres. Eso sí, la cultura hay que seguirla llevando a cabo. Pues nos vemos entonces mañana. Digo, qué mala onda que a los que les toque ir el martes hasta ahora no han ido. No los he Sí, conocido. sí. No los he conocido, pero bueno, ya habrá la oportunidad. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profesor. Gracias. ¿Quién me iba a hablar? ¿Me iba a hablar alguien? No. Dime. Dime. Es que se me fue el internet, profesor, y por eso me salí y no podía entrar hasta ahorita, pero ya acabó la clase. Ajá. Tu apellido es Melchi. Sí, ella. Y sí, ya te había visto. De acuerdo. Gracias, profesor, una disculpa. No, a ti. Nos vemos.